un saludo muy especial para todos. Qué bueno podernos encontrar nuevamente en un café para el alma. Hoy desde el atrio de nuestra parroquia para cambiar el espacio y porque hoy queremos hablar un tema muy especial. Hoy queremos hablar del aporte de la Iglesia al mundo, del aporte que la Iglesia ha hecho a lo largo de tantos siglos a la historia de la humanidad. Así que bienvenidos, qué bueno poder estar aquí en nuestro programa Un Café para el Alma, para que iluminemos la realidad desde el Evangelio, desde la palabra del Señor. Juan Luis, bienvenido a este programa nuevamente en este día. Gracias, Padre. Cordial saludo, amigos televidentes. Agradecido de poder ingresar a sus hogares a través de estas ondas y llevarles a ustedes este tema tan interesante también para nuestra cristiandad y nuestro catolicismo. Bienvenidos desde este escenario exterior hoy y bueno, esperamos que les guste este tema que nos parece muy interesante. Así que amigos, iniciemos conectándonos en la oración, iniciemos conectándonos con la palabra del Señor. Esto va a ser fundamental para poder avanzar y ser cada día mucho mejores. Bienvenidos a nuestra primera sección de nuestro programa. Nos acercamos a nuestra primera sección, a esta sección de Conectados con la Palabra del Señor. Los invito a que reflexionemos en torno al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, donde el Señor elige a sus apóstoles y a cada uno los llama por el nombre y les pone la misión, ir de dos en dos a anunciar la palabra del Señor. La Iglesia hoy, mis queridos amigos, sigue haciendo presencia en el mundo. La Iglesia sigue estando hoy invitándonos a evangelizar, invitándonos a hacer las cosas de la mejor manera, invitándonos a configurarnos con Él. No tengamos miedo de aceptar al Señor. Como lo dice el Papa Benedicto XVI, Él no quita nada, Él lo da todo. La Iglesia es nuestra madre. La Iglesia es el lugar donde nos engendramos para el cielo, donde nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. La Iglesia es el lugar donde recibimos el alimento espiritual y el alimento corporal para nuestra vida. La Iglesia es el lugar privilegiado para decirle sí al Señor en la vida matrimonial, en la vida religiosa. La Iglesia es el lugar donde empezamos a configurarnos con el Señor, donde entregamos a nuestros seres queridos para despedirlos para la eternidad. Es el lugar donde recibimos el consuelo y el perdón de los pecados. Hoy valoremos la Iglesia. La Iglesia buscará siempre nuestro progreso, buscará siempre ayudarnos a ser mejores. Gracias, Señor, por tu Iglesia. Ayúdanos a valorarla, a tenerla en el corazón, para que así podamos entonces encontrar lo necesario para ser cada día mejores discípulos y misioneros del Señor. Gracias, Señor, por el regalo de nuestros hermanos, los que caminan con nosotros. En ellos encontraremos alegría, esperanza y paz. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Amén. Muy bien, amigos, entonces iniciamos nuestro programa en este día. Qué bueno poder renovar nuestra existencia y poder sacar este espaciecito que semanalmente sacamos para vivir el encuentro con el Señor, para vivir el encuentro con la comunidad en nuestro programa Un Café para el Alma. Como les decía, hoy queremos en nuestro programa hablar un poco de el aporte que la Iglesia le ha hecho a la historia de la humanidad en tantos años de peregrinar, más de 2000 años que lleva la Iglesia en el mundo. Y es interesante reconocer que Cristo le confía a Pedro las llaves de la Iglesia. Total. Y al confiarle las llaves de la Iglesia, entonces le pone una misión concreta: cuidar lo que Él ha hecho y lo que toda la Iglesia en los apóstoles hará. Claro. Y por eso, después de darle las llaves del reino de los cielos, los envía y los envía al mundo entero para transmitir esa palabra del Señor, y los envía de dos en dos para que puedan hacer las cosas de la mejor manera. Llevar esa buena nueva del Evangelio, esa nueva,
el cristianismo realmente, que fue Así lo que es, hizo. y van los apóstoles creando comunidades, particularmente San Pablo, que es del que más podríamos conocer, van creando nuevas comunidades alrededor de la fe. Y lo van Total. haciendo no en grandísimas cantidades, No. sino que lo van haciendo en pequeñas comunidades. Poco a poco, uno a uno, de dos en dos, exactamente. De hecho, la primera comunidad fue de 12, que fueron los Exactamente, 12 los apóstoles elegidos. con Jesús. Y después fue creciendo el número, fueron los 72. Y después, cuando San Pablo y los apóstoles salían a otras comunidades, Tesalónica, Corinto, Filipenses, fueron creando pequeñas comunidades, y esas pequeñas comunidades iban extendiendo ese mensaje de la palabra del Señor. Total, así fue. Y así es como ha ido creciendo en el mundo el cristianismo, importantísimo. Y luego después, eso sobre todo impactó ya después a Europa y luego después a América, donde realmente el trabajo de la iglesia ha sido importantísimo, pues fue la pionera en la parte de la salud, en la parte de la educación, y lo continúa haciendo, porque las clínicas de la iglesia buenísimas, los colegios de la iglesia también buenísimos, y una cantidad de instituciones que se han creado como Cáritas Arquidiocesanas, Manos Unidas, la Legión de María, tantísimas instituciones que han ayudado, Don Bosco. Pero ¿qué le parece si le pone un pause a todo eso y nos vamos como desde el principio? Devolvámonos. No avancemos tanto Listo, hágale, en este tema, porque se me fue ya a lo que íbamos a concluir. Esa iba a ser la conclusión. No, pero esa va a ser la conclusión de nuestro programa. Pero miren lo interesante que inicia entonces todo el proceso de la evangelización. Sí. Y en ese proceso de la evangelización, entonces, como decíamos hace un momento, se van gestando pequeñas comunidades. Sí, Nosotros claro. a veces pensamos que la iglesia inició así de grande como la conocemos hoy. Sí, no. De hecho, se fueron gestando entonces pequeñas comunidades. ¿Y qué hacían esas pequeñas comunidades? Esas pequeñas comunidades, como lo va a transmitir el libro de los Hechos de los Apóstoles, van a tener todo en común. Sí, exacto. Van a vivir la fe, Sí. van a celebrar la Eucaristía. De hecho, San Justino nos va a contar en su primera apología que desde el siglo I ya se celebraba la Eucaristía con la estructura que tenemos hoy. Sí. Solo que hoy se ha ido perfeccionando esa estructura y se hace de una manera ritual y de una manera más especial, ¿cierto? Pero lo esencial de la celebración de la Eucaristía ya la vivían las pequeñas comunidades. Claro, porque ellos se reunían a leer la palabra y a meditar sobre toda la muerte, pasión y resurrección del Señor, y a compartir lo que usted dice, el pan, el alimento que todos ponían como tipo ágape, y eran las reuniones de las primeras comunidades. Y entonces, después de celebrar la Eucaristía, quedaba un compromiso. Quedaba el compromiso de salir a llevar esa palabra a todos los lugares. Claro. Entonces, dice San Justino que guardaban la comunión para llevarla a los enfermos, guardaban la caridad para llevarla a los que no habían podido llegar. Por eso ese podéis ir en paz de la celebración de la Eucaristía es una salida misionera. Y las primeras comunidades lo entendieron muy bien. Y entonces empezaron a salir a anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Esto fue muy, muy importante, Juan Luis, porque el compromiso de la celebración me llevaba a mí a que los otros también conocieran la palabra de Dios. Claro, Empieza entonces así a multiplicarse y a propagarse la palabra de Dios. Sí, lo claro. que dice el Papa Benedicto XVI. No se hace cristiano por una decisión ética, no se hace cristiano por una decisión moral, se hace cristiano porque queremos seguir a una persona y queremos presentarle a esa persona a los otros. Y eso fue lo que hacían las primeras comunidades, compartir esa experiencia con los otros. Claro, esa experiencia de fe. Y lo vemos aún hoy. Cuando en un poblado no hay un templo o no está la iglesia cercana, vemos como cuando empiezan a construir los mismos pobladores las primeras ramadas y se van reuniendo, y entonces ya el sacerdote viene desde el centro del municipio y va a la vereda, y después cómo ya van creando, construyendo el templo, y ya van formando, digámoslo así, la parroquia propia. Entonces empieza pequeño,
y se va creciendo. Eso es buenísimo, eso es bellísimo. El trabajo de la iglesia ha sido hermoso. Eso es muy especial y entonces la iglesia empezó a preocuparse no solo por la salud moral y espiritual de una comunidad, sino que la iglesia, conforme fue creciendo, se fue preocupando ya también por la integralidad del ser humano. Total. Y es así entonces como la iglesia empieza a buscar formas de promover al ser humano. El bienestar. Entonces es así como en la cátedra el obispo empieza a enseñarle a su comunidad. Y empieza a enseñarle en cuestión de costumbre, en cuestión de moral y en cuestiones que ayudaban a crecer a la persona. Es ahí donde nace, Juan Luis, la universidad. La universidad nace en torno a la cátedra. Total. Y por eso hoy conocemos las cátedras. Sí. La cátedra de la sabiduría, la cátedra de matemáticas, la cátedra de filosofía. La del derecho. Que fue ¿Y de tan dónde importante. nace la cátedra? Nace de la enseñanza que da el obispo a su comunidad en su catedral. Sí. Entonces el obispo se empieza a preocupar por esa formación integral de su comunidad y entonces ahí, en torno a la catedral, nace la universidad. Y entonces la iglesia entonces ya no se empieza solo a preocupar por lo espiritual, sino que empieza a transmitir ya saberes muy específicos, saberes filosóficos, de ciencias exactas como la matemática, empieza a transmitir saberes que van a ser fundamentales como la astronomía, El derecho. el derecho, va a empezar a preocuparse por el cuidado de la casa común, Sí. va a empezar a buscar avances en torno a la ciencia, El arte. en torno al arte. Mire la arquitectura. Y todo la música. empieza entonces, Juan Luis, como decíamos, en torno a la cátedra, en torno Sí. al obispo. Nuestras universidades, tal como las conocemos hoy, nacen en la iglesia, con el entusiasmo de empezar a transmitir un saber específico y a buscar la integralidad del ser humano. Total. Después empieza a ver la iglesia también la necesidad de preocuparse por la salud. ¿Sí? Y es así como en torno al párroco del lugar empiezan a surgir los hospitales. De hecho, como le decían antiguamente al párroco, le decían el cura. El cura, sí. ¿Por qué? Porque el cura se preocupaba entonces por curar el Por alma, curar. Y al pero cuerpo. también El cuerpo. por curar el cuerpo. Sí. Y entonces, Y también los asilos, los orfanatos. así es, y Todo por eso esto fue todos, creciendo. todos cuando había una dificultad en el ámbito de la salud, llegaban donde quién, Donde el cura. donde el cura. Sí, que ha sido Y la alguna- figura central como del municipio. Y alguna ramita recetaba y con eso se iban curando, Sí. o hacía una oración y con eso se iba curando, y se iba pues saliendo adelante en el ámbito de la salud, ¿cierto? Y luego las hermanas, las monjas, que también se prepararon como enfermeras, ¿se acuerdan? En los hospitales y que tienen tantos hospitales, pues mire aquí en Medellín, el Rosario, por ejemplo, y muchos otros, que a nivel también del Oriente hay varios hospitales que son de la iglesia. De hecho, mire Juan Luis, San que Juan de Dios, sigue creciendo entonces el interés de la iglesia y se da cuenta que también hay necesidades físicas que se van teniendo. claro. ¿Cierto? Y hay unas necesidades que se tienen que ir cubriendo para que haya paz, para que haya armonía, para que haya integralidad y empieza a surgir lo que usted decía, la pastoral social dentro de la pastoral iglesia. social de la iglesia. Entonces la iglesia no solo preocupa por dar el pan de la Eucaristía, sino por dar también el pan material. Sí, claro. Y entonces la iglesia le ayuda a infinidad de personas dentro de sus municipios, a nivel mundial, para que todo salga muy bien. De hecho, de las primeras instituciones que hace presencia ante una catástrofe, ante una situación de hambre, siempre es la iglesia, que busca Que también está ahí. que el cuerpo esté muy bien. Claro, claro, que la persona está completa en su dignidad, en sus necesidades, en su bienestar. Y una cosa muy bonita que me gusta de la Iglesia Padre es que tienen esa filosofía de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Por eso tantas obras de la Iglesia Católica no la conocen las personas, precisamente por esa parte humilde, esa parte sencilla que trabaja la Iglesia, de que no está pues promulgando ni dándose pues como tanto visaje cuando hace la obra, pero que sabemos que está ahí,
con Cáritas y con otras entidades tan importantes. Mire con los jóvenes, por ejemplo, Don Bosco, y estas otras instituciones que se han formado a través de los años y que todavía existen pues en la iglesia y que cada vez son mayores. ¿Qué cantidad de aportes hacen a la humanidad? Así es, de hecho, mire Juan Luis, que continúa entonces el proceso y vamos viendo que la iglesia se preocupa por la ciencia. Sí. Cuando dicen que la iglesia no se preocupa por la ciencia y que esto no es sino cuestión de fe, la iglesia se preocupa por la ciencia. El mayor observatorio que tenemos está en el Vaticano. Sí. El mayor lugar donde se reflexiona también en torno a la ciencia está en el Vaticano, porque la iglesia busca el progreso armónico de toda la sociedad. Entonces allí tenemos cómo se va estudiando la ciencia. De hecho, las grandes teorías de la creación han surgido dentro de la iglesia, la teoría del Big Bang, todas estas teorías que dicen, no, esto me tumba la fe, han surgido dentro de la iglesia porque ellas no tumban la fe, ellas lo que hacen es promoverla. De ahí lo que dijo el Papa San Juan Pablo II, la fe y la razón son las dos alas para llegar al conocimiento de la verdad. Entonces es así como podemos ir avanzando y como podremos ir haciendo las cosas de la mejor manera de la mano de la ciencia. Y esa es la invitación, a que continuemos la obra que empezó Jesús, que continuaron los apóstoles y que sigue ahora en cabeza de todos ustedes, los religiosos pues, y algunos laicos que también ayudamos pues, en la construcción del reino aquí en la tierra. Así es, Juan Luis. Y yo quisiera que aterrizáramos un poquito como todo esto a nuestro municipio. Así, al retiro. Porque la iglesia ha tenido un papel pues fundamental en la historia del retiro. Sí, claro. De hecho, los inicios del retiro se dan en torno a la iglesia. Sí. Javiera Londoño e Ignacio Castañeda eran una pareja profundamente religiosa. Sí. Y vienen con su fe a esta tierra, a este lugar, y empiezan entonces este proceso de configuración, este proceso de adaptación unido a la fe. Sí. Es así como deciden en 1733 construir esta capilla. Sí, claro. Lo primero que construyen en torno a este lugar es esta capilla San José, que la dedican al patrono universal de la iglesia para que sus esclavos pudiesen tener un lugar especial para la oración, un lugar especial para el crecimiento, un lugar especial para la integralidad de la fe. Y de hecho, esta estructura va a ser el símbolo de la liberación que se da por primera vez en América. En 1756, Javiera Londoño, después de la muerte de su esposo, entonces decide darle la liberación a los esclavos. Y en ese testamento, como lo dices, pide dos cosas. Una, que cada año se reúnan nuevamente y que vengan a este lugar para poder entonces volver a sentir su raíz, a volver a sentir su cultura. Y dos, que en este lugar, en la capilla San José, se celebre cada año una Eucaristía por el eterno descanso de Javiera Londoño e Ignacio Castañeda. Sí, exactamente. Situación que se cumple por muchísimos años. Sí. Cada 28 de diciembre. Cada 28 de diciembre se vive nuevamente aquí. Por eso este lugar se convierte en un ícono para la historia de América, para la historia de la liberación de nuestros esclavos. Esto va a ser muy importante y por eso vamos a sentir cómo Dios va haciendo en nosotros todas las cosas nuevas, porque Dios va haciendo historia. Inicia toda esta época y empieza en 1814 la consolidación de la estructura municipal. En 1814, entonces, en octubre, creo que es el 14 de octubre, que empieza entonces la vida municipal con la creación de la primera parroquia de Retiro, que es la parroquia Nuestra Señora de Rosario. Correcto. Allí empieza toda esta historia, empieza una historia de salvación, una historia de presencia de la iglesia, donde va a buscar, como lo hemos dicho reiteradas veces en el programa, no solo el bien espiritual, sino el bien integral. Claro. Con esto llegan las hermanas salesianas y empieza toda la educación en el municipio, que la manejaron ellas por muchísimos años. Sí. Por alguna situación tuvieron que irse del municipio, pero
fueron las hermanas salesianas las que buscaron la educación de los guarceños. Muchos de los que hoy están con nosotros fueron educados por hermanas. Sí, claro. Y son de grata memoria, uno habla con ellos y les recuerdan. Se da también entonces en el municipio la creación del hospital, el Hospital también. San Juan de Dios. Fue la iglesia la que promovió entonces la creación de este lugar para el cuidado de la salud. Se da también la creación del Centro de Bienestar del Anciano, donde la iglesia tiene el protagonismo y busca entonces acompañar a los que están en situación de vulnerabilidad en avanzada edad para que entonces terminen bien su vida. Sus últimos días, sí. Muchas obras sociales que hay en nuestro municipio son obras de la iglesia, porque la iglesia ha estado presente. La emisora. La emisora ha estado ahí liderada por la parroquia Nuestra Señora y sigue haciendo mucho bien pues, a la iglesia. Y hoy continuamos haciendo historia en este lugar. De hecho, nuestra parroquia es creada el 19 de marzo del año 2021 en la solemnidad de San José, como ese signo de que la iglesia continúa haciendo historia. Y aunque este lugar no sea declarado patrimonio, en el corazón y en la mente de todos los guarceños está que es un patrimonio, y es un patrimonio que debemos cuidar. Por eso la invitación: cuidemos nuestra capilla San José, hoy nuestra parroquia San José, valorémosla. Ella es un lugar de historia, es un ícono de la libertad de los esclavos. Por eso debemos valorarla, debemos cuidarla y no debemos dejar que el modernismo vaya opacando y vaya apagando toda esta historia que la iglesia ha ido construyendo. A veces las nuevas construcciones van acabando la historia visual que tenemos. Y eso también es acabar con el patrimonio. Qué bueno que hoy valoremos y que cuidemos esta historia. Aquí en nuestra capilla tenemos la Virgencita de los Dolores, San José, que son imágenes que datan de 1700. Sí, claro. Tenemos unos cuadros que datan de 1800 y que nos van mostrando cómo se fue evangelizando este Guarzo. Sí. Tenemos este entorno a la capilla, que es un lugar muy especial donde los primeros habitantes de Retiro vivieron su experiencia de vida. Este entorno es un espacio muy especial donde nos fuimos configurando y donde fuimos creciendo en torno a una cultura. Por eso debemos cuidar este entorno que está alrededor de la capilla. Cuidemos y valoremos este patrimonio. Y padre, tan valorado que la gente quiere casarse acá, que lo bauticen aquí, todo acá, porque realmente trae unos recuerdos muy gratos y realmente está en el corazón de cada uno de los guarceños. Así es, así que la iglesia ha estado presente en la historia de nuestros pueblos, ha estado presente en la iglesia, en la historia del Retiro. Valoremos esta historia que es fundamental. Y por eso los invito para que pasemos a nuestra siguiente sección. Hoy nos conectamos con... Bueno, hemos llegado al final de este Café para el Alma, en la última sesión Conectados con el Espíritu, para la cual traemos hoy una frase del sacerdote jesuita español San Francisco Javier, que dice que no nos hagamos ilusiones. Nadie puede ser exitoso en lo grande si antes no lo ha sido en lo pequeño. Este sacerdote también es el patrono de las misiones y ustedes saben que las misiones en la iglesia se han hecho en las comunidades paso a paso, persona a persona, granito a granito, para conformar una gran actividad y un gran enfoque y una gran acción que es mundial. Entonces, tener en cuenta siempre que cada grano, cada paso que demos, todo lo que pongamos en nuestras vidas, desde lo pequeño va a conformar lo grande. Siempre hay que empezar desde lo pequeño para hacerlo grande y hacerlo bien desde el principio. Bien, aunque sea pequeño, pero bien desde el principio. Así que tener siempre en cuenta esta frase, no hacernos ilusiones. Nadie puede ser excelente en lo grande si antes no lo ha sido desde lo pequeño. Así que entonces los dejamos con esta frase y bueno, muchas bendiciones y hasta el próximo Café para el Alma. Bueno, Juan Luis, llegamos al final entonces de nuestro programa en este día.
Sí, un programa muy, muy exquisito, padre. Me quedó una sensación inmensa de guarceño. Yo que soy guarceño adoptado, pero feliz en este municipio. Como que este programa como que me aterrizó más. Me llenó de verdad de espiritualidad. Gracias, de verdad que muy bonito el tema. Hoy casi no lo dejé hablar, pero bueno. La iglesia ha estado presente en la historia de nuestros pueblos, la iglesia ha estado presente en la historia de Retiro. Valorémosla, cuidémosla, respetémosla, cuidemos nuestro patrimonio, cuidemos nuestra identidad, cuidemos lo que somos. La iglesia siempre buscará nuestro bienestar integral. La iglesia siempre buscará que nosotros estemos bien en el ámbito educativo, en el ámbito moral, en el ámbito de la salud, en el ámbito jurídico, en el ámbito de todo lo que vamos realizando, y nos ayudará a ser mejor. La primera radio que hubo casi a nivel mundial fue Radio Vaticana, con la que se empiezan a transmitir esas ondas hercianas. Las primeras realidades que se empiezan a transmitir a través de la televisión se dan a través de la historia de la iglesia. Valoremos, la iglesia ha buscado el progreso de los pueblos, no ha buscado el retroceso, sino que ha buscado ayudarnos a salir adelante, a ser mejores. Gracias por haber estado con nosotros, nos encontramos en nuestro próximo programa la próxima semana. Un abrazo para todos, que la Virgen y San José los acompañen.